Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y este fin de semana vamos a realizar el tratamiento de distintos temas que marcan agenda informativa en el escenario nacional. Existen algunas consideraciones respecto al proceso electoral. Esto en función de recientes sucesos como la posible cancelación de la sigla del MAS. Esto por una difusión de encuestas que estaría, dice, en contra de la ley electoral. Pero no solamente este aspecto, hay propuestas, planteamientos para que haya una postergación de la fecha de los comicios. Este es el primer punto de diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con el curso de la cuarentena en el país y los datos sobre el creciente número de casos de coronavirus. Esto está marcando cierto nivel de preocupación, bastante preocupación, respecto a la forma en cómo avanza el coronavirus en nuestro país. Y finalmente, el tratamiento de las fechas relevantes históricas en el mes de julio. Recientemente fue aniversario de La Paz, recordando el grito libertario de 1809. 17 de julio, otra fecha importante por la dictadura de García Meza en 1980, y también aniversario de Panamericana, 48 años sirviendo al país. Bueno, estos tres puntos son parte de la agenda de diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana están convocados a través de la línea telefónica: el ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, el doctor Iván Lima. También el vocero de la Alianza Juntos, José Luis Bedregal, y el politólogo Franklin Pareja. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana. Antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Vamos rápidamente a solicitarle al ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, al doctor Iván Lima, pueda dar cuenta del primer punto del programa, este tema del proceso electoral, a propósito de las voces que hablan, y cada vez son más crecientes. Ya se han presentado algunas denuncias ante el Tribunal Supremo Electoral para cancelar la sigla del Movimiento al Socialismo por la difusión de estas encuestas internas que se había registrado a través de un canal televisivo. Obviamente, hablar del tema de la fecha de las elecciones es pertinente, no es pertinente hablar de una eventual postergación. Es parte de la consideración y del debate en esta jornada. Adelante, doctor Iván Lima, muy buenas tardes. Buenas tardes, José Luis, es un honor estar en Panamericana y más en una mes aniversario de ustedes, tan cerca de su aniversario. Panamericana es un baluarte en la democracia boliviana. Creo que su contribución a la historia de nuestro país, este programa especialmente, cuando nos permite debatir ideas y tratar de comunicar y transmitir a la opinión pública criterios, es un honor. Realmente muchas felicidades y muy agradecido por la consideración que siempre han tenido conmigo. Entrando en la temática, estimado José Luis, creo que hay que hacer un análisis de la realidad que ha estado ocurriendo en el país en los últimos tiempos. Hay un proceso electoral que se está llevando a cabo con dos calendarios electorales. Creo que ese es el primer punto que tenemos que resaltar.
Ya el mes de enero de este año, cuando se inicia el primer calendario electoral, el mismo no va a concluir, porque estaba pensado y planificado para llegar hasta el día 3 de mayo. Recuerden ustedes que el 3 de mayo, cuando teníamos muy poquitas personas con COVID, tenía que haberse llevado a cabo la elección. Se tomó una decisión de parte del órgano electoral de suspender ese calendario electoral. El 21 de marzo se toma la decisión de suspenderlo y a partir del 25 de marzo deja de tener vigencia el calendario electoral, se suspende el calendario electoral. Esto es muy importante entenderlo porque nuestra Constitución y nuestra ley electoral hablan de plazos que deben cumplirse desde la convocatoria que se realiza el mes de enero hasta la realización misma del acto electoral. Entonces, se está haciendo una ficción jurídica, se ha suspendido el 25 de marzo el calendario electoral y debe reanudarse el calendario electoral. El calendario electoral, de acuerdo a la última resolución del Tribunal Electoral, va a reanudarse con la actividad 39 y la actividad 40. Estas actividades señalan como propias del calendario la sustitución de candidaturas para los candidatos que renuncien y la difusión o publicación de estudios de opinión en materia electoral. Este calendario se reanuda, por lo tanto, entre el viernes 26 de junio y el martes 21 de julio. Recuerden ustedes que ya había transcurrido una parte del calendario electoral entre enero y marzo, y ahora vamos a vivir los bolivianos, si las elecciones son el 6 de septiembre, los últimos 45 días. Entonces viene aquí una pregunta, un análisis. Lo que ocurre entre el 25 de marzo y el 26 de junio o 21 de julio, hay un debate ahí si en qué momento se reanuda el calendario electoral, ¿qué connotación jurídica tiene? ¿Es un tiempo electoral o no es un tiempo electoral? Y la respuesta tiene implicancias jurídicas muy graves, porque si estamos viviendo en un tiempo electoral, aplican todas las regulaciones de la ley de régimen electoral. Yo soy una persona partidaria de la verdad material. Yo entiendo que estamos viviendo un tiempo electoral. Por más que Salvador Romero y el tribunal hubieran suspendido el calendario electoral, este tiempo intermedio, este tiempo que transcurre sin actividades del calendario electoral, es un tiempo electoral. Es un tiempo que está marcado por propuestas, por candidaturas y por este debate nacional que hemos tenido en este tiempo. Este es un primer elemento. El segundo elemento tiene que ver, y no me parece que sea trascendental, definitivamente, pero había que explicarlo para dar el contexto. El segundo elemento tiene que ver con el artículo 136, numeral 3 de la ley electoral. Este artículo, que ya se ha empleado antes en el caso de Unidad Democrática del Beni y se ha inhabilitado a Ernesto Suárez, a partir de una declaración de su vocero Carmelo Lenz, es manifiestamente inconstitucional en mi criterio. Es inconstitucional en el caso de Carmelo Lenz el año 2015, es inconstitucional cuando se hace la denuncia contra el vocero José Manuel Ormachey, Comunidad Ciudadana, el año pasado en las elecciones del 2019, y ahora es inconstitucional cuando se pide su aplicación para Luis Arce. Es una norma que definitivamente tiene un sentido jurídico. Las encuestas de opinión pueden conducir a un resultado electoral, pueden predisponer a la gente. Recuerden ustedes este debate del voto útil. El voto útil hace que el que esté más cerca del MAS reciba el apoyo de la población. Entonces se vuelve trascendental el tema de una encuesta de opinión y por lo tanto debe estar regido por reglas estrictas en su control, en la elaboración de los estudios, en la difusión de los estudios, y se le quiere dar un mensaje a los partidos políticos en la ley 26. Los partidos políticos nunca, por ningún motivo, en ningún tiempo y bajo ninguna circunstancia pueden difundir encuestas de opinión. Pueden hacerlas, pero trabajarán en lo interno, les servirán para tomar decisiones. No pueden transmitirlas, no pueden difundirlas. Y la ley es muy dura, dice que de ninguna manera pueden difundir los estudios de opinión, y da una sanción muy grave. Dice que el partido político, la organización política que difunda estudios de opinión debe ser sancionado con la cancelación de la personalidad jurídica. Decía antes que el uso que se ha hecho con Carmelo Lenz me parece inconstitucional y poco democrático también la pretensión que había en relación a Carlos Mesa, pero como lo decía en todos esos momentos, la ley es la ley, por más que nos parezca dura, está vigente en tanto no existe un pronunciamiento de una instancia
superior o diferente, que es el Tribunal Constitucional Plurinacional. Me parece que aquí estamos ante un tema de constitucionalidad, o más bien dicho, de inconstitucionalidad manifiesto. Definitivamente, cuando este artículo dice que inmediatamente se cancelará la personalidad jurídica, está incurriendo en una grave afectación al debido proceso, al derecho de impugnación, y no puede haber en Bolivia linchamientos, ni en las calles, ni mediáticos, ni en el Tribunal Electoral. Todos los bolivianos, y más los políticos, tienen derecho a presentar sus argumentos de defensa, a ser escuchados y a que se dicte una decisión que pueda ser analizada con la debida defensa por parte de las autoridades del órgano electoral y del órgano judicial eventualmente. El derecho al debido proceso y la impugnación son parte de los derechos que debe tener un ciudadano y un partido político. Y es desproporcionada, y por lo tanto inconstitucional la norma, porque la organización política no puede ser sancionada con la pérdida de la personalidad jurídica y por lo tanto con la imposibilidad de participar en elecciones por la manifestación de un miembro de la organización política, así esta persona sea el candidato a presidente. Hay una afectación a los derechos de todos los diputados, senadores como candidatos, pero también del colectivo que representa el movimiento al socialismo, que en las últimas elecciones es de millones de ciudadanos. El evitar que esas personas puedan participar de la elección y privarles del ejercicio de sus derechos políticos para poder concurrir a participar como elegibles en una elección es, en definitiva, un acto inconstitucional. Lo que ha ocurrido, y ahora entrando en tu pregunta, es que el partido de Luis Fernando Camacho, creemos, ya ha comunicado que ha presentado una denuncia ante el Tribunal Supremo Electoral. Entiendo que Juntos también lo ha hecho, tal vez José Luis nos puede orientar si eso es así de evidente, pero ya ha planteado el debate o la situación ante el Tribunal Supremo Electoral. Y me parece que el Tribunal Supremo Electoral, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, debe ser preservado por nosotros, por la colectividad, por los partidos y por todas las instituciones. Creo que el tribunal tiene que mantener su carácter de imparcial, de árbitro, que va a garantizarnos el 6 de septiembre como una fiesta electoral, si la fecha de las elecciones es en ese día, y por lo tanto yo soy de la idea de que esta temática debe ir al Tribunal Constitucional, y para ello la ley 254 nos plantea el camino. La acción concreta de inconstitucionalidad es el camino que debería llevarse adelante, es un camino que puede hacer de oficio el mismo Tribunal Electoral, o también se puede hacer a pedido de parte. Entiendo, por la información pública que tenemos en este momento, que el día jueves y viernes, al no haber actividades en La Paz, está pendiente la presentación de esas acciones concretas de inconstitucionalidad, y esperemos que en las próximas horas se oficialicen esos anuncios de que se va a presentar estas acciones concretas de inconstitucionalidad, o que el Tribunal Supremo Electoral va a mandar de oficio la consulta al Tribunal Constitucional. En eso creo que la discusión con los diferentes constitucionalistas y personas que conocen el derecho constitucional muestra con evidencia que este artículo, el 136.3, es una norma inconstitucional, es una norma que viola principios básicos del debido proceso, de la impugnación y del derecho político a participar. Más allá de ello, creo que en lo político, privarle al movimiento al socialismo de participar de las elecciones no nos llevaría al escenario que estamos persiguiendo en el país. En este momento estamos confrontando una grave crisis de salud, política, probablemente económica, y lo que necesitamos es la unidad de los bolivianos. Tenemos que entender que vamos a tener que convivir y vivir de la mejor manera posible entre todas las visiones y entre todas las particularidades de políticas que tenemos en el país. Analizo el segundo tema que planteas. ¿Vale la pena hacer elecciones el 6 de septiembre? ¿Cuál es la fecha idónea para hacer elecciones? Y ahí tengo que referirme a la sentencia constitucional, más bien dicho, a la Declaración Constitucional 1/2020. Esta Declaración Constitucional ha planteado un escenario muy claro. No puede prorrogarse la transición por más tiempo que el que definía la Constitución. La Constitución daba 90 días, se amplió un poco por elegir al Tribunal Electoral, ya se ha seguido ampliando varias veces el calendario electoral, y yo creo que aquí
va a volver el tema también al Tribunal Constitucional. No podemos tener un plazo indefinido y no podemos hacer las elecciones más allá de este año, más allá del 2020. En eso no hay ninguna duda de interpretación. Yo sostengo que la transición debió haberse hecho hasta julio en la lectura de la sentencia constitucional, hasta este mes. Algunos otros constitucionalistas dicen que no, que puede prorrogarse hasta fin de año, hasta diciembre, pero no hay uno que te diga que podría prorrogarse la transición hasta el 2021, hasta enero del 2021. No existe posibilidad de ampliar la transición. La transición tendría que concluir, en términos constitucionales me refiero, este año. Que sea en septiembre, que sea en octubre, noviembre o en diciembre, es una decisión definitivamente de la Asamblea Legislativa. Por cómo hemos ido construyendo el desarrollo de la Declaración Constitucional, el Tribunal Electoral le ha reconocido una competencia a la Asamblea Legislativa y, como sabemos, la Asamblea Legislativa en este momento tiene 2/3 del movimiento al socialismo y el movimiento al socialismo ha planteado una fecha en agosto, ha llegado a una negociación, a un acuerdo para que la elección sea en septiembre y esa es la fecha que tenemos en este momento. Yo entiendo que hay incluso un conflicto de intereses. Lamentablemente, diputados y senadores, en la medida en la que este tiempo de transición siga durando, están teniendo un trabajo del cual carecen muchos bolivianos. Entonces, yo te diría que no tengo claridad de qué es lo que va a hacer la Asamblea. Parece que a la Asamblea le gusta prorrogarse, le gusta ampliar su gestión y le gusta seguir teniendo un ingreso, y muchos de ellos han planteado ya con claridad que quieren cobrar su aguinaldo de fin de año. Entonces parece que el escenario es muy difuso todavía, es muy difícil predecir. Yo creo que Franklin en eso nos va a ilustrar mucho. Él siempre ha planteado en algún medio que hemos tenido la oportunidad de debatir que la fecha de las elecciones no es un acto jurídico, que tiene otras connotaciones, otras características, y la realidad le está dando la razón. Yo soy una persona muy apegada a la ley. Por el momento la ley vigente dice que el 6 de septiembre hay elecciones, y quiero seguir construyendo, creyendo a partir de esa idea, de ese principio de que vamos a tener elecciones el 6 de septiembre, y para ello les pongo sobre la mesa el ejemplo de República Dominicana, un país que con la misma población que Bolivia no ha tenido un incremento masivo de contagios. La realidad que tenemos que ver en el mundo es que los contagios se están incrementando. Estamos ya superando, llegando a los 14 millones de personas contagiadas. Seguramente lo vamos a ver en el segundo punto del programa, el efecto que tiene la pandemia y el coronavirus en las políticas públicas y lo que está ocurriendo. Pero definitivamente ese ejemplo de República Dominicana nos muestra que son otros los factores que agravan o disminuyen la enfermedad. Lo he reiterado y lo ratifico. La responsabilidad que tenemos compartida, la solidaridad, seguir trabajando en bajar los niveles graves de desigualdad que tenemos en la región y en Bolivia. No me gustan las soluciones que hemos estado implementando a partir de la Asamblea Legislativa. Discrepo de que se le obligue a los dueños de casa a disminuir el alquiler de un 50% por ley. Los bolivianos somos una cultura de diálogo, hemos logrado llegar a soluciones en esos alquileres. Yo los clientes que veo que han dialogado y se han puesto de acuerdo han encontrado soluciones efectivas. Los que están esperando la ley para no pagar son los menos, es un porcentaje menor de la población boliviana y no es una solución. Pero lo que me llama una profunda preocupación es que se esté planteando no pagar intereses al sistema bancario. Si no se paga intereses al sistema bancario hasta fin de año, puede parecer muy lindo, parecer muy bonito para todos los que tienen deudas con los bancos, pero va a colapsar nuestro sistema financiero. No va a haber un sistema financiero sano que pueda prestar para reactivar. ¿Cómo podríamos pensar que los bancos van a prestar dinero si no van a recibir ningún interés? Se calcula que son casi 1.800 millones de dólares que dejarían de percibir, y si difieres capital y difieres intereses, estamos hablando de un colapso de la banca. De los 12 bancos que hay, no creo que sobrevivan más de 3 bancos. Y eso implica corridas financieras, implica una serie de dramas para nuestra sociedad que no se está pensando y no se está meditando bien. Yo creo que hay que llevar a un debate público muy profundo sobre este tema del sistema bancario. Nos ha costado construirlo desde la hiperinflación, y lo que está pasando con este proyecto de ley, que lamentablemente ya diputados ha aprobado, ojalá que el Senado lo pueda revisar y se pueda discutir otras maneras de alivianar la crisis a la población, no signifiquen que matemos a la gallina. No por salir de un problema, no por tener pan ahora, vamos a tener problemas
de largo plazo. Es un tema crucial que sigamos pensando que las elecciones del 6 de septiembre son una parte del problema, y les diría que una parte muy menor. Hay cosas que están pasando en la pelea entre el Parlamento y el Ejecutivo que nos están llevando a una grave distorsión de la realidad. El conflicto con los militares y todos estos temas son sin duda alguna algo que debemos resolver el 6 de septiembre, y espero que se realicen esas elecciones, espero en las mejores condiciones de salubridad para toda la población boliviana. Gracias, José Luis. Muy bien, le damos las gracias al doctor Iván Lima en esta primera intervención, en el primer punto de diálogo en Panamericana. Rápidamente le damos paso al vocero de la Alianza Juntos, José Luis Bedregal, para que pueda dar cuenta también de ese primer punto del programa, hacer referencia al tema electoral, la posible cancelación de la sigla del MAS, una eventual postergación de la fecha de las elecciones. Adelante, don José Luis Bedregal, buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio Panamericana en todo el país y en el mundo. Un saludo, José Luis, un saludo al doctor Iván Lima, a Franklin Pareja. Un gusto poder compartir esta mesa de diálogo y en el aniversario, horas posteriores al aniversario de Radio Panamericana, a quienes hacemos llegar un gran saludo y nuestro reconocimiento permanente por el trabajo fecundo para mantenernos informados y unidos a lo largo del planeta. Bueno, pues, a ver, ha ocurrido un hecho concreto, y el hecho concreto es que se ha violado el artículo 136 de la ley del régimen electoral, que señala que se prohíbe la difusión de estudios de opinión en materia electoral cuando han sido encargados por organizaciones políticas, además de otros aspectos que no voy a señalar. Esta ley y este artículo en específico han sido violados, y en la misma ley se establece en el inciso 3 que las organizaciones políticas que difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral por cualquier medio serán sancionadas por el órgano electoral plurinacional con la cancelación inmediata de su personalidad jurídica. La cancelación inmediata. Eso es lo que establece la ley. Es importante aclarar que se han reanudado las actividades del calendario electoral. Esto ha sido dispuesto en la resolución 62 del 2020 del Tribunal Supremo Electoral, ya el 25 de junio, Iván. El 25 de junio del 2020, en su artículo primero, esta resolución establece con absoluta claridad, entre comillas, lo voy a citar textualmente, aprobar la reanudación de las actividades del calendario. Por lo tanto, aquí no corresponde hacer ninguna interpretación. Se ha incumplido la ley, se ha incumplido el artículo 136 y por lo tanto la ley instruye una cancelación inmediata de personalidad jurídica del partido que ha incurrido en esta falta. Hay que recordar, para poner en contexto, que el año 2015, más precisamente el 21 de marzo, el Movimiento al Socialismo aplicó esta ley a través de su Tribunal Supremo Electoral, un tribunal genuplexo, totalmente controlado por el gobierno de ese entonces, cuando en la aplicación de esta norma lograron eliminar 227 candidaturas en el departamento del Beni. Estas candidaturas quedaron anuladas y por supuesto el pueblo beniano quedó impedido de poder elegir, de poder ejercer su derecho a elegir, y justamente por la difusión de encuestas. Se aplicó el artículo 136 y por lo tanto se anuló la personería en el Beni de UD. Sin duda esta ley es draconiana, pero se aplicó. El MAS elaboró esta ley. El MAS aplicó esta ley. Gracias a eso ganó la gobernación del Beni, en cumplimiento a esa ley elaborada por el MAS. Y ahora
los voceros del MAS en los distintos medios de comunicación comienzan a poner argumentos, excusas para que no se aplique. ¿Por qué no debiera aplicarse ahora la ley? ¿Porque ya no le conviene al MAS y no le conviene a Luis Arce? Es decir, que creen que estamos en un país donde las leyes se usan a su antojo, para su beneficio personal, para el beneficio de su grupo de privilegiados que no quieren perder esos beneficios que alcanzaron ejerciendo el poder. Ellos no tuvieron ninguna consideración, ni legal, ni de ningún tipo, ni compasión alguna, ni de los candidatos, ni de los electores del hermano departamento del Beni. No se compadecieron ni de las huelgas de hambre, ni de las aclaraciones legales que hizo UDE en su momento. Recordemos que el año 2015, la actual presidenta de los bolivianos, doña Yanine Áñez, junto con otros dirigentes, hicieron huelga de hambre, doña Yanine Áñez, en la plaza principal de Trinidad, y otros dirigentes acá, José Luis, en la Plaza Baroa, frente al Tribunal Supremo Electoral, controlado entonces por el MAS. Sin embargo, al MAS no le tembló la mano, aplicó la ley, y todos los candidatos tuvieron que someterse a la misma, quedaron anulados. El pueblo veniano tuvo que someterse a la misma, y ahora resulta que el señor Luis Arce y su corte no quieren someterse a la ley. Yo me pregunto por qué. ¿Valen ellos más que el resto de los bolivianos que acatamos las leyes aunque no nos gusten, aunque no estemos de acuerdo con ellas? ¿Valen más que el pueblo veniano que el 2015 acató la ley y no pudo elegir en esas elecciones? Esto no lo decimos únicamente nosotros, lo dicen también los expertos. Un ejemplo es el criterio del analista Paul Coca, que en un medio de prensa de circulación nacional afirmó en las últimas horas que este caso, como lo señalé, es similar a lo sucedido el 2015 en el Beni. Y recordó que en ese hecho el protagonista era apenas el jefe de campaña de UDE en el Beni. Ahora el protagonista de la infracción de esta ley es nada más y nada menos que el propio candidato a la presidencia del MAS. Por lo tanto, quedan tres aspectos claramente irrefutables. Uno, que se ha violado la ley electoral. El candidato del MAS ha violado la ley electoral. Dos, existe el antecedente del Beni año 2015 en que se anuló a 227 candidatos de la oposición en aplicación de esta ley. Y tres, hay sanciones previstas y estas son, de acuerdo a la norma, de aplicación inmediata. Ahora, José Luis y amigos de Radio Panamericana en todo el país, lo que corresponde es presentar la denuncia, pues el Tribunal Supremo Electoral no actúa de oficio. Nosotros lo haremos como alianza juntos. Adjuntaremos la prueba, es decir, el video de la entrevista a la que se hace alusión y donde se difundió datos de una supuesta encuesta del MAS.
esperando que el ente electoral admita nuestra denuncia, porque así debe ser, y notifique al movimiento al socialismo. Como alianza, y así lo han expresado, lo hemos estado expresando y lo han expresado de manera contundente en todo el país los voceros de la Alianza Juntos, exigiremos que el Tribunal Supremo Electoral aplique la ley del régimen electoral, y tal como señala el artículo 135 que he mencionado al inicio de mi intervención, así como ocurrió el 2015, debe disponer la inhabilitación de la candidatura de Luis Arce Catacora y la anulación de la personalidad jurídica del MAS sin mayores miramientos. Por tanto, en este momento, al Tribunal Supremo Electoral le queda la responsabilidad y el enorme desafío de hacer respetar la ley, o mostrar que está parcializado por el partido que atentó José Luis ya tantas veces contra la democracia, y en este último tiempo con un escandaloso fraude electoral del que también tienen que responder sus dirigentes. Nosotros, por lo que sabemos, otras fuerzas políticas, vamos a presentar en las siguientes horas la denuncia con toda la documentación. Nuestro equipo de abogados está trabajando en ello. No lo hemos podido hacer hasta el momento debido a la cuarentena rígida que existe en La Paz y que todos estamos respetando de manera disciplinada. Esperemos que se dé cumplimiento a la ley, pero creemos que aquí lo que está ocurriendo es que el MAS nos vuelve a demostrar que no conoce de principios de justicia, que no conoce ni se apega a los principios de igualdad en la aplicación de la misma. Y estas fallas éticas, estas carencias morales, le hacen mucho daño al Estado, le hacen mucho daño al Estado de Derecho, a la credibilidad del Estado, le hacen mucho daño a la democracia boliviana. Y el MAS tiene que entender que estos ya no son los tiempos de impunidad del masismo, que esos tiempos de impunidad ya han terminado por decisión del pueblo boliviano, y que hoy lo que corresponde es que se sometan al imperio de la ley. Ellos creen que van a seguir manipulando las leyes y los poderes del Estado para su propio beneficio. Hasta han cometido, José Luis, la imprudencia de amenazar al país, llamando, como lo ha estado haciendo su vocera en los últimos días y de manera realmente llamativa y reprochable, supuestamente al pueblo a autoconvocarse, a autodefenderse, es decir, a generar las condiciones para una convulsión social. Nos preguntamos, cuando los bolivianos sabemos que aquí no hay autoconvocatoria, sabemos que lo que hace el MAS es mover con recursos económicos a grupos de choque para generar caos y violencia. ¿Se imaginan si consiguen su propósito, hermanos de la patria, de quedar impunes ante esta violación a la ley? ¿Cómo queda el Estado? ¿Cómo queda el país? ¿Dónde quedan las leyes? ¿Cómo quedamos nosotros los bolivianos al vivir en un país donde la ley se aplica para favorecer a unos y se deja de aplicar para beneficio de unos cuantos? El Estado pierde, se debilita, pierde credibilidad, deja de existir Estado de Derecho y por lo tanto se genera inseguridad jurídica, y eso es nefasto para el desarrollo del país, pues dejan de hacerse inversiones y por lo tanto se afecta el empleo de la gente. Pero termino con esto. Queda claro que eso no le importa más, no le importa la institucionalidad, no le importa la democracia, no le importa la economía de los bolivianos, no le importa la salud de los bolivianos, porque a Evo Morales y a Luis Arce nunca les importó la vida de los bolivianos,
ni su salud, ni sus necesidades. Únicamente les interesa el bienestar y la opulencia de ellos mismos. Nosotros lo lamentamos, pero aquí vamos a estar vigilantes, exigiendo el cumplimiento y el sometimiento a la ley de todos por igual. Muy bien, le agradecemos a don José Luis Bedregal en esta primera intervención en Diálogo en Panamericana. Le pedimos ahora al politólogo Franklin Pareja pueda hacer uso de la palabra respecto a este primer punto, desde el punto de vista del análisis, cómo llega, qué es lo pertinente, cómo tendría que actuarse en este tema electoral respecto sobre todo a esa solicitud, planteamiento, denuncia para que el MAS pueda perder la sigla, también una evaluación respecto a la posibilidad de una postergación del día de la fecha de los comicios. Adelante, don Franklin Pareja. Muy buenas tardes, José Luis. Un saludo muy cordial a Iván Lima y a José Luis Bedregal que nos acompañan esta tarde. Y por supuesto, un saludo muy cariñoso a todos los compatriotas que nos escuchan. No quiero iniciar sin antes hacer llegar mis sinceras felicitaciones a Radio Panamericana por su aniversario, un espacio plural que desde muchos años ha estado vigente y así sigue, y por lo tanto nos permite a todos quienes tenemos una voz de vez en cuando, pues llegar precisamente a través de esta onda tan extensiva a todo el país e inclusive fuera del país. Bien, obviamente que la situación es bastante delicada en virtud a que estamos en un momento de crisis y de tensión altamente polarizada. Está claro que las fuerzas, en base a sus cálculos políticos, pues tienen algunos mucha premura en ir a las elecciones lo más antes posible, y otras fuerzas que están tratando de reconstituirse porque han perdido fuelle todo este tiempo, pareciera que tratan de todavía postergar las elecciones. Pero evidentemente esto no es, como alguna vez había mencionado, y en eso efectivamente con Iván Lima hemos debatido en otros espacios, yo siempre sostuve que finalmente la fecha no será una decisión de una voz política, sino que esto tendría que venir de una voz científica. Pero eso lo vamos a tocar en el segundo punto. Con respecto a la situación que atraviesa el movimiento al socialismo, particularmente la candidatura del señor Luis Arce Catacora, pues claro, efectivamente hay un antecedente que nos tiene que retrotraer al año 2015, cuando se anuló, se canceló la personería jurídica de la fuerza de don Ernesto Suárez, que estaba candidateando para gobernador, y también para todas las fuerzas del Beni, que en ese momento eran de demócratas, entiendo yo, de UD. Y en una oportunidad, en un medio de comunicación, yo no soy constitucionalista, pero me puse a investigar en alguna medida a qué se debe y cómo se pueden extinguir o cómo se pueden suspender los derechos políticos. Porque cuando se cancela una personalidad jurídica, el principio básico que está en la ley de partidos políticos, primero radica en que tiene que ser una fuerza que no alcance el 3% mínimamente del universo de votantes. En ese sentido, en esa oportunidad, don Ernesto Suárez tenía una abrumadora ventaja con respecto a sus contendientes y también las fuerzas, también la intención de voto de los candidatos que formaban parte de su fuerza política en el Beni. Y el artículo 28 de la Constitución Política del Estado señala que el ejercicio de los derechos políticos se suspende previa sentencia ejecutoriada, fíjense ustedes, por 3 razones: por tomar armas y prestar servicio en fuerzas armadas enemigas, por defraudación de recursos públicos o por traición a la patria. En consecuencia, claramente el suspender una personalidad jurídica por difundir encuestas es un exceso a todas luces. A la fuerza que tenía la mayor representación en ese momento, le cancelaron su personalidad jurídica, privando no solamente del derecho a ser elegido, sino privando del derecho a elegir por parte de la población beniana. En doble vía se conculcaron derechos. Pero este exceso está contemplado en la ley.
Y la ley ha sido promulgada por el gobierno del señor Evo Morales y es la ley la que tiene que regir, porque de otra forma vamos a andar en un campo absolutamente discrecional. Fíjense, en la ley del Tribunal Constitucional, en su artículo 5, hace referencia a que se presume la constitucionalidad de toda ley, decreto, resolución y actos de los órganos del Estado en todos sus niveles, hasta en tanto el Tribunal Constitucional resuelva y declare su inconstitucionalidad. Eso significa que la ley del régimen electoral 026 está absolutamente vigente y en este momento no se puede presumir su inconstitucionalidad. Así como en su momento a la fuerza de UD en el Beni fueron draconianos, no tomaron en cuenta absolutamente ninguna de las argumentaciones. El Tribunal Supremo Electoral de esa época, que actuaba con doble baremo, sancionando por un lado y omitiendo sanciones por otro lado, fue draconiano y le quitó la personería jurídica. Ese es el antecedente que además ha generado jurisprudencia. Ahora, ¿todos somos iguales ante la ley o va a haber un tratamiento diferenciado? ¿Tiene que haber una interpretación de la ley o tiene que haber un acatamiento o cumplimiento de la ley? Lamentablemente, ahora nos encontramos con la fuerza política que probablemente tenga la mayor representación del país. Efectivamente. Pero eso no significa que por esa razón está exenta de sufrir una sanción que está determinada en la ley, de la cual se presume su constitucionalidad en tanto no haya un dictamen diferente en el Tribunal Constitucional. En consecuencia, esta situación definitivamente cae en la base del órgano electoral y el Tribunal Supremo Electoral es el que tiene la última palabra. Y en la ley del órgano electoral, en su artículo 4, inciso 8, referido a legalidad y jerarquía normativa, habla que en materia electoral la Constitución Política del Estado y la ley del régimen electoral son las que rigen precisamente el accionar del Tribunal Supremo Electoral. Por lo tanto, el Tribunal Supremo Electoral no puede actuar discrecionalmente, ni tampoco puede omitir sus deberes, porque eso está señalado en la Constitución, está señalado en la ley del régimen electoral y en la ley del órgano electoral. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, de acuerdo a ese basamento, obviamente aquí corresponde proceder. Pero desde el punto de vista político, esto ya es diferente. Claro, esto puede generar un clima de profunda crispación al proceso y lógicamente ahora lo que se está haciendo es tratar de presionar al Tribunal Supremo Electoral o tratar de inviabilizar la toma de la decisión. En Bolivia, lamentablemente, no tenemos institucionalidad. ¿Y por qué me refiero a esto? ¿Qué era pues el Tribunal Constitucional Plurinacional? ¿Cómo han salido electos los magistrados en su momento? En las elecciones ganó el voto nulo. Son absolutamente magistrados que no tienen legitimidad y que han funcionado precisamente como un apéndice del presidencialismo para emitir sentencias y sanciones en base a los designios básicamente de naturaleza política. Y como siempre ha predominado el cálculo político o la imposición política, definitivamente no hemos tenido espacios donde acudir cuando se trataba de representar acciones que eran violatorias precisamente a los derechos políticos. Pero ahora resulta que estamos en una situación muy parecida al año 2015. Y eventualmente el señor Luis Arce Catacora ha difundido datos. Eso es lo que ha hecho. No es que simplemente haya hecho un comentario o haya participado en una que haya participado en una entrevista. No solamente es eso, sino que además él ha mencionado y ha difundido datos. Y claramente esto, pues tiene que tener una consecuencia. Desde mi punto de vista, coincido en que el artículo 136 del régimen electoral, de la ley del régimen electoral, es un absoluto exceso.
Pero nadie se ha preocupado, ni antes ni ahora, en hacer una representación planteando un recurso como se debería haber hecho. Por lo tanto, en tanto siga vigente la ley y en tanto nos basemos en la presunción de constitucionalidad, no hay absolutamente nada que discutir al respecto. Esto ya no es una cuestión de grandes debates. Lex dura lex, ¿se aplica o no se aplica la ley? El impacto político que podría tener esto, obviamente, puede ser realmente bastante complejo y bastante crispado. Pero como además la instrumentalización de la plataforma legislativa siempre ha venido direccionado para tratar de desnivelar el balance de la competencia, quiero referirme a la ley de organizaciones políticas, porque no nos olvidemos que en algún momento los partidos políticos en estado raquítico y particularmente las fuerzas políticas parlamentarias que tienen su bancadita, tienen su sigla, tienen su jefe, en fin, han quedado totalmente exiguos y neutralizados en la Asamblea Legislativa, y esta fue una de las razones por las cuales se activó desde la sociedad civil otro tipo de expresiones. Me refiero a lo que se denominaban las plataformas ciudadanas, los colectivos, en fin, que empezaron a tomar un vigor importante y que al ver que los partidos políticos estaban perdiendo representación y no tenían la suficiente consistencia para llevar adelante una competencia electoral, las agrupaciones ciudadanas se convirtieron algo así como en una amenaza y por eso promulgaron la ley de partidos políticos, donde a las agrupaciones ciudadanas solamente les dicen que son organizaciones de alcance departamental o municipal, impidiéndoles conformar una estructura política para participar en elecciones nacionales. Eso significa que a las fuerzas políticas, a los partidos políticos, los reposicionaron y a las organizaciones ciudadanas las desplazaron. Eso fue una de las instrumentalizaciones que han hecho a través de la ley de organizaciones políticas. Otro aspecto, declararon las famosas elecciones primarias, ustedes recordarán. ¿Para qué hicieron eso? Para que en 60 días, lo que dura prácticamente casi un año generalmente en conformar alianzas, en 60 días obligaron a las fuerzas políticas a conformar sus binomios y entrar a las elecciones primarias, nuevamente, ¿para qué? Para que los partidos políticos hagan lo que puedan y no hagan lo que quieran. Otro aspecto que ha sido absolutamente instrumentalizado. Entonces, es así como se ha manejado anteriormente toda la creación y toda la instrumentalización de los órganos del Estado, que han estado supeditados básicamente a una fuerza política y al cálculo político, y hacían leyes en función de su interés y emitían y promulgaban leyes en función de su interés y en función siempre de generar debilidad o por lo menos quitarle consistencia a las fuerzas políticas en una competencia electoral que siempre ha estado desnivelada. Es cierto que van a seguramente pegar el grito al cielo ahora que se ha producido este error, así como en su momento en el Beni cometieron el error de difundir encuestas, porque el error se cometió y la ley dice que no lo puedes hacer. En esta oportunidad también se ha cometido el error. Más allá de que se considere que es violatorio a los derechos, a elegir, a ser electo, en fin, indudablemente que mientras se presuma la constitucionalidad de la ley que está plenamente vigente, no tiene que haber una discusión grandilocuente, ni tampoco una discusión que trate de menoscabar la institucionalidad del país, que a través de inaplicaciones constantes a la Constitución prácticamente ha sido devastada la institucionalidad democrática del país. Es complejo desde el punto de vista político porque no contribuye a que estemos viviendo un proceso electoral que debería tener características fundamentalmente operativas en un ambiente relativamente pacífico. Todo lo contrario, cada vez el ambiente se está crispando más, cada vez la situación se está complejizando más y al final pues el Tribunal Supremo Electoral, que no tiene una actitud siempre proactiva con respecto a estas cosas, pareciera que siempre anda tratando de esquivar los momentos o las situaciones difíciles, pues en este caso no tiene otra opción que pronunciarse.
Y ahí radica ahora todos los ojos están puestos en esta organización, en esta institución, porque lo que se va a decidir definitivamente va a ser algo extremadamente complejo y simplemente habrá que preguntar, ¿se cumple o no se cumple la ley? Todos somos iguales ante la ley, se va a dar un tratamiento diferenciado al 2015 y ahora al 2020. Realmente así ha funcionado la institucionalidad democrática de nuestro país, donde antes no se hacía absolutamente ninguna concesión en términos de igualdad de competencia y en términos de respeto a los derechos políticos. Y ahora se quiere apelar al recurso de que no, esto es violatorio, esto es realmente un exceso. Es un exceso a todas luces, pero así dice la ley. Es complicado, es una situación que seguramente todavía va a traer una serie de consecuencias, no solamente de tipo jurídico, y entonces ahora deberíamos plantearnos seriamente en qué condiciones estamos yendo a las elecciones, cuya fecha referencial, para mí es referencial el 6 de septiembre, cada vez se está esfumando más. Me voy a quedar ahí como primera intervención, José Luis. Muy bien, le agradecemos a don Franklin Pareja esta primera intervención en el programa. Vamos a ir rápidamente a una segunda ronda y vamos a darles la posibilidad a nuestros invitados especiales puedan realizar algunas puntualizaciones, pero reducimos el tiempo de participación, por favor. Le damos la palabra al doctor Iván Lima para que pueda realizar algunas puntualizaciones e ir cerrando este primer punto del programa. Adelante. Gracias, José Luis. A ver, la situación, creo que de las intervenciones de los compañeros en el debate me quedan claras algunas precisiones. Hay consenso de que esta es una ley dura, que es una ley injusta. Yo digo que es una ley inconstitucional además. Creo que ese es un primer acuerdo. El segundo punto es cómo sacamos del ordenamiento jurídico una ley injusta, una ley inconstitucional, y ahí la respuesta es clara y concreta. Hay presunción de constitucionalidad en tanto no se trate el tema ante el Tribunal Constitucional con lo que yo llamo acción concreta de inconstitucionalidad. Eso está señalado por el artículo 82 de la Ley 254 y, estimado Franklin, tiene la facultad de inhibir la decisión del Tribunal Supremo Electoral. Lo que dice la ley es que mientras se pronuncie el Tribunal Constitucional, no podrá dictar una resolución final el órgano electoral. Entonces, no es una decisión de Salvador Romero ni del Tribunal Electoral, este tema va a ir al Tribunal Constitucional, porque así lo dice la Ley 254, que también es una ley como la Ley 26 y el artículo 136. Confronto ante los argumentos de José Luis y todos los debates que se han dado en este momento, la situación de este artículo 82. El artículo 82 de la Ley 254 dice que cuando encontramos en la aplicación de un procedimiento, de un problema jurídico, una norma inconstitucional, tenemos que llevarlo al Tribunal Constitucional y, por lo tanto, el Tribunal Supremo Electoral no va a poder pronunciarse. Cuando el tema vuelva del Tribunal Constitucional, tengo la certeza que el Tribunal Constitucional va a declarar esta norma inconstitucional, porque hemos llegado a ese acuerdo y lo hemos consensuado. Es una norma injusta, es una norma que viola derechos políticos, y estaba mal cuando se aplicó a Ernesto Suárez, estaba mal cuando se trató de aplicar a Carlos Mesa, y está muy mal cuando se trata de aplicar en un momento de crisis política tan profundo. Estuvo muy mal en los tres momentos. Está en la Comisión Interamericana la inhabilitación de Unidad Democrática del Beni, y nadie puede decir que ha sido un hecho justo. Los hechos injustos no se deben tolerar ni para blancos, ni para azules, ni para verdes, ni para negros. Nadie debería tolerar hechos injustos e inconstitucionales, y este artículo es una norma manifiestamente inconstitucional. Sí creo que es bueno darle una precisión a los hechos. Siempre en el análisis de la jurisprudencia hay que aplicar un análisis primero de los hechos. La situación de Unidad Democrática del Beni, cuando uno lo revisa, tiene una connotación diferente. Hay una conferencia de prensa, el vocero y presidente de Unidad Democrática del Beni convoca una conferencia de prensa que es donde se difunden los resultados de las encuestas de opinión, y tiene una regulación clara de aplicación de la norma. Yo creo que hay que tener cuidado con lo que hace Luis Arce esta semana. Me parece que esa relación no ha sido
una difusión, creo que ha sido una opinión periodística, creo que hay algo que tenemos que cuidar mucho, que es la censura. No puede haber censura previa. Si los periodistas le preguntan a un candidato, el candidato tiene obligación de responder. Y la regulación y reglamentación sobre la campaña que tenemos en este momento, el órgano electoral nos muestra con claridad que hay una serie de principios y valores de máxima publicidad, de libertad de expresión y de diálogo que tiene que haber entre los candidatos y los periodistas. Me parece que tienen connotaciones diferentes. Seguramente que vamos a discrepar en ese punto, pero sí estamos de acuerdo que es una norma que no debe estar en nuestro ordenamiento jurídico. Se ha hecho muy mal la legislación boliviana. Yo en materia penal tengo serias discrepancias. Después de que dejamos el Código Penal el año 99, las 7 contrarreformas que ha hecho el exministro Héctor Arce y el Ministerio de Justicia para desvirtuar lo que era el Código Penal han sido malas leyes. Han sido leyes que nos han llevado a la situación en la que estamos ahora, de grave confrontación entre bolivianos, que no podemos resolver los problemas en la justicia penal. Se ha hecho un mal trabajo en lo legislativo, definitivamente, y concuerdo con ustedes, pero no podemos seguir viviendo en una situación de injusticia, de intolerancia, de pensar que porque se portaron mal conmigo, yo me voy a portar mal contigo, si fuiste injusto conmigo, yo voy a ser injusto contigo. Creo que ya es momento de hablar de una reconciliación nacional, de un respeto a la Constitución y de hacer bien las cosas. Creo que tenemos las herramientas y el instrumento es este artículo 82 de la Ley 254. Tengo la certeza que desde el punto de vista constitucional, procesal, no va a poder tomar decisiones el Tribunal Electoral, lo cual me llama a una profunda felicidad, porque no tenemos que contaminar al árbitro. El árbitro tiene que estar imparcial para las decisiones importantes del 6 de septiembre. Esto lo va a definir Sucre, lo va a definir el Tribunal Constitucional, y espero que lo haga con los criterios de convencionalidad y de protección de derechos políticos que pedimos para Ernesto Suárez, para Carlos Mesa y también ahora para Luis Arce. Creo que esa es una posición coherente. Lo bueno, ampliarlo a todos, y lo malo, no tratar de reproducirlo. Me parece que ese camino de confrontación permanente no es el que está buscando el pueblo de Bolivia. Gracias, José Luis. Muy bien, le agradecemos al doctor Iván Lima por este criterio. Vamos a darle paso ahora a don José Luis Bedregal para que pueda dar cuenta de este tema. Adelante, cerrando ya el primer punto. Bien, muchas gracias. Creo que coincidimos en varios temas, tanto con Franklin como con el doctor Lima, de que efectivamente hay leyes que se han elaborado pues para beneficio del MAS, no para beneficio del pueblo boliviano. Hay muchas leyes que están en esta misma situación, pero nos llama la atención que solamente actúan y quieren recurrir al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional Plurinacional, o se pronuncian cuando esta ya no le sirve al movimiento al socialismo. Cuando tenemos un conjunto de normas que el movimiento al socialismo, haciendo uso y abuso de los 2/3 que tiene en el Parlamento, ha torcido la voluntad popular, ha torcido los ideales del pueblo boliviano, ha malutilizado, gracias a esas leyes, los recursos de los bolivianos, ha entregado los recursos de los bolivianos a potencias extranjeras, ha dilapidado los recursos de los bolivianos, favoreciéndose con estas leyes que muchas de ellas tienen vicios de inconstitucionalidad. Pero claro, como tenían de su lado y tenían controlado al Tribunal Constitucional Plurinacional, nada se podía hacer al respecto. Y como ahora, ¿no?, pretenden pues actuar nuevamente moviendo los hilos que seguramente piensan, y ojalá se equivoque, continúan controlando al interior de ese tribunal. Hoy el actual legislativo sigue aprobando leyes únicamente en función de los intereses políticos de Luis Arce y su candidatura. Leyes que van en contra de Bolivia. Miren, una de ellas, la última, la ley de censura, ¿no? Cuando ellos aplaudían a sus ministros, por más de que estos ministros tengan la corrupción absolutamente comprobada, como la exministra Achacoyo. Recuerda el pueblo boliviano cómo salió aplaudida
por los levantamanos del MAS. Recuerda el pueblo boliviano cómo este parlamento impedía cualquier tipo de sanción o de censura a sus ministros. Ahora resulta que tienen una ley para que ningún ministro pueda ser posesionado nuevamente, con el único fin de generar inestabilidad política, con el único fin de tratar de torpedear al gobierno, sin importarles que esto genere inestabilidad, incertidumbre para las familias bolivianas. El MAS no aprueba leyes bajo el sentido básico de que éstas tienen que ser proyectadas y aprobadas para el bien común. El movimiento al socialismo aprueba leyes para beneficiarse ellos como organización política para sus dirigentes, ni siquiera para sus bases. Ahora, lo que pretenden, imagínense, audiencia de Panamericana en todo el planeta, han hecho una ley, han aplicado esa ley, y ahora, sin el menor rubor en el rostro, demandan la inconstitucionalidad de la ley que ellos hicieron y que ellos aplicaron mientras les convenía. Pero es que esta gente no tiene vergüenza, pero es que esta gente no conoce de ética, pero es que esta gente no tiene moral. Realmente es sorprendente lo que estamos viendo. Yo quiero ver la cara de los abogados del masismo, proyectistas de esta ley, operadores de esta ley, ejecutores de esta ley, cuando lleguen a Sucre, o no sé si ya lo han hecho, tal vez el doctor Iván Lima nos puede informar. ¿Y con qué cara van a decir que la ley que ellos hicieron había sido inconstitucional, pero que no les tembló la mano para aplicar esa ley inconstitucional? ¿Tendrán cara para presentarse ante el pueblo boliviano? ¿Tendrá cara a Luis Arce, ministro en esa gestión, de decirnos que creen las leyes y que creen la Constitución? ¿Tendrá moral para decirnos que él aplicaba leyes que eran inconstitucionales? Realmente no hay un mínimo de ética en la cúpula masista. Realmente no hay un mínimo de moral en la cúpula masista que solo piensa en ellos y en nadie más. Hay que aclarar que en la ley electoral a la que estamos haciendo referencia, no hay diferenciación entre conferencia de prensa o entrevista. La ley dice claramente que no se puede difundir encuestas por ningún medio, no importa si es entrevista, si es conferencia de prensa, por ningún medio. Por lo tanto, aquí nuevamente debemos reiterar el criterio que creo, al menos con don Franklin Pareja y la masiva audiencia de Panamericana compartimos, y es que la ley tiene que aplicarse por igual para todos, nos guste o no nos guste, compartamos con ella o no. Ese es un criterio básico de un Estado de Derecho. Y bien, voy a pasar al siguiente punto, referido a la fecha de las elecciones. Para la Alianza Juntos, la fecha debe o no moverse únicamente en función de que existan las garantías para la salud y la vida de los bolivianos. Y estos criterios únicamente pueden ser emitidos por las instancias especializadas, por personal técnico científico que dé los elementos al Tribunal Supremo Electoral para tener claridad respecto a la situación de la pandemia. Mesa y Arce se han quedado solos en defensa de la fecha de las elecciones, cuando a su alrededor crecen los contagios de la población
incluso de candidatos a la presidencia. Hay candidatos, hay un candidato a diputado por el MAS, un diputado en ejercicio por el MAS que ha fallecido en las últimas horas. Le mandamos nuestras condolencias a la familia. Pero ni siquiera eso sensibiliza a Luis Arce y al masismo. Tenemos contagios en todas las esferas de la sociedad, en todo el territorio nacional. Más de 22 municipios con riesgo alto. Ajá. Y sin embargo, insisten en mantener la fecha. Muy bien. Muy bien, le agradecemos también a don José Luis Bedregal por concluir este punto de diálogo en Panamericana. Le pedimos hacer lo mismo al politólogo Franklin Pareja, cerrar este primer punto con algunas puntualizaciones y consideraciones. Adelante. Gracias, José Luis. Algunas aclaraciones o precisiones. Yo en ningún momento dije que la ley es inconstitucional con respecto a la ley del órgano electoral, y obviamente que en tanto no se pronuncie el Tribunal Constitucional acerca de alguna inconstitucionalidad, esta sigue plenamente vigente. Al mismo tiempo, el candidato no tiene la obligación de responder en una entrevista a situaciones que no debe hacerlo. Ignorantia ius non excusat. La ignorancia de la ley no es una excusa. Él debería saber perfectamente de que hay cosas que puede decir y hay cosas que están restringidas por la ley. Nadie tiene la obligación de responderle absolutamente nada a un periodista cuando esto vulnera o cuando esto rompe algunos principios que están normados. Creo que es una situación que definitivamente, lamentablemente para el señor Arce, pues se equivocó como en su momento se equivocaron en el Beni. Obviamente que las leyes, así como están planteadas en nuestro país, definitivamente tienen muchos defectos. Es una cuestión que tiene que tener una reingeniería en el país. Pero mientras estén vigentes, pues hay que jugar con las reglas del juego y no hay que vulnerarlas. Iván hace mención a que el artículo 82 al que él menciona sería lo que eventualmente ataría de manos al Tribunal Supremo Electoral a emitir cualquier dictamen. Pero esto no se aplica a una acción de inconstitucionalidad abstracta. Esto se aplica a una acción de inconstitucionalidad concreta. Por lo tanto, mientras el Tribunal Constitucional no determine la inconstitucionalidad de una ley, sigue plenamente vigente y el Tribunal Supremo Electoral tiene toda la atribución y toda la tuición de cumplir lo que dice precisamente su ley. Ciertamente que, avanzando un poco más, desde la perspectiva ya no jurídica, sino netamente política, es una situación realmente que no contribuye en nada al momento. No creo que las fuerzas políticas, particularmente el MAS, baje los brazos. Esto podría generar una situación de tensión muy peligrosa. Sabemos perfectamente que pese a una medida excesivamente draconiana como es la cancelación de una personería jurídica, pero esto no es una cuestión de ver si corresponde o no corresponde, porque así está dictaminado en la actualidad. Después, yo creo que definitivamente el momento como tal también nos encuentra en una situación donde tenemos un órgano legislativo y un órgano ejecutivo ilegítimos. Y el país está viviendo algo así como una condición bicéfala, un gobierno que gobierna con decretos y una asamblea que gobierna con leyes, sin tener absolutamente ningún nivel de coordinación, donde lo que existe básicamente es un secuestro del órgano ejecutivo por parte de la Asamblea Legislativa, con los 2/3, y no hay, por lo visto, vasos comunicantes o una correa de transmisión que permita encontrar consensos mínimos, sino más bien ahora la Asamblea Legislativa, el órgano legislativo, que siempre ha estado subalternizada a los designios políticos, ahora funge y ahora actúa con una independencia y una separación de poderes inusual.
Eso hubiera sido bueno que también se realice pues en el periodo anterior. Ahora tiene vida propia, ahora tiene independencia, ahora emiten leyes sin ningún tipo de lectura de lo que supone el impacto de estas leyes populistas, leyes que están directamente orientadas, uno, a inviabilizar la gestión y dos, a generar campaña, como lo dijo Iván Lima, esta ley, por ejemplo, de la reducción de alquileres, una serie de medidas que no tienen asidero desde el punto de vista técnico, pero que más allá de contribuir a lo que significa tener un proceso de estabilidad, tanto desde la perspectiva jurídica, política y sobre todo económica, más bien están precarizando y están profundizando la crisis. Este no es el gobierno de transición el que estamos viviendo actualmente. El gobierno de transición verdaderamente va a ser el próximo. Y si eventualmente no tiene una capacidad y no tiene una representación mínimamente del 40%, realmente va a tener una situación de absoluta ingobernabilidad y los momentos que nos van a tocar vivir, donde confluye la variable económica, la variable sanitaria y la variable política, se van a profundizar mucho más aún. Por eso, en alguna medida, he venido sosteniendo que la elección como tal no va a resolver los problemas, porque además la elección no es un fin, la elección es un medio. El fin tiene que ser contar con un gobierno que sea la genuina expresión del pensamiento y sentimiento ciudadano. Pero si vamos a una elección en las condiciones actuales, con un padrón que no está saneado, con una cancha desnivelada, con una normativa que el gobierno actual que se ha puesto a competir ha heredado del gobierno anterior, o por lo menos de la gestión anterior, no tenemos condiciones realmente para pensar que se van a resolver los problemas en una elección. Por eso, también he sostenido que idealmente lo que debería suceder es que quizás deberíamos pensar seriamente en realizar una nueva convocatoria, saneando el padrón electoral y normando y poniendo límites al órgano ejecutivo para que no pueda hacer uso indiscriminado a título de gestión con rentabilidad política que va directamente en beneficio de una campaña. Otra vez estamos viendo que quien tiene el monopolio de la gestión, que es el gobierno, hace un uso o hace una utilización y una exposición mediática totalmente desproporcionada con respecto a los otros competidores, algo que sucedía antes y algo que está sucediendo nuevamente. Yo creo que tiene que haber algunas situaciones que cambien la lógica, y no solamente la lógica, sino el concepto mismo de lo que es una elección, para qué estamos yendo a elección, qué vamos a resolver en una elección. No solamente hay que pensar que hay que postergar la elección, porque postergar un mes tampoco va a resolver la situación, postergar 2 meses tampoco va a resolver la situación. Seguramente vamos a tratar este tema en el segundo punto con respecto a las condiciones sanitarias que nos encontramos para ir a este nuevo proceso. Muy bien, le agradecemos a don Franklin Pareja por cerrar este primer punto de diálogo en Panamericana. Rápidamente vamos al segundo punto que tiene que ver con el curso de la cuarentena en el país y los datos preocupantes que se han ido presentando en los últimos días, no solamente por la evolución en cuanto a número a nivel nacional, sino por el comportamiento que se registra a nivel de las regiones. Le damos paso a la doctora Iván Lima, pueda dar cuenta de esto, por favor, a todos nuestros invitados, ahora sí, tratar de agilizar su participación también en el programa. Adelante, doctor Iván Lima. Gracias. Entrando al tema de la realidad, creo que tenemos que siempre verlo en términos estadísticos. Esta es una pandemia que nos ha permitido hacer análisis de las buenas prácticas, las malas prácticas y cómo encarar estos problemas que estamos teniendo en el mundo, en este mundo tan globalizado. Ahorita, en este momento, tenemos 14 millones de personas infectadas en el mundo. Parece una cifra muy grande, pero cuando uno lo analiza ya en los porcentajes, es apenas el 0.18% de la población mundial. O sea, ni siquiera el 1% de la población mundial ha contraído el coronavirus. Y esto ya descarta de entrada las soluciones que nos daban en un principio de que iba a haber una inmunidad de rebaño, que íbamos a contagiarnos el 20% o el 60% de la población para superar
la crisis mundial que tenemos con esta enfermedad. Lo que llama la atención es que esta enfermedad, que nos dijeron que era absolutamente letal, tiene cifras tristes, tienen cifras que realmente son lamentables, porque toda vida humana merece que la lloremos, que la suframos y que la recordemos, pero apenas ha muerto el 0,007% de la población. ¿Esto es algo bueno? No, es algo malo, porque esta pandemia y esta enfermedad está desnudando una serie de problemas, de la desigualdad principalmente, que nos van a seguir complicando la vida en los próximos años. No es lo mismo enfrentar una pandemia cuando tienes millones de dólares en tu cuenta que enfrentarla sin un solo pan en tu alacena o sin la posibilidad de lograr que tu familia tenga los recursos para salir adelante con esta recomendación de cuarentena, de aislarnos, de no salir y de lavarnos las manos. No tienes agua, si no tienes casa, si no tienes dónde vivir, si vives en la calle, no vas a poder seguir las reglas comunes que se están dando. Creo que esto es una construcción global, por lo tanto tenemos que pensar en términos globales. En este momento en el mundo ya tenemos buenas noticias, tenemos más de 135 estudios que han ido avanzando para encontrar la vacuna, 15 están en fase 1, 11 en fase 2, tenemos ya 4 en fase 3, y definitivamente parece que el camino que pensábamos que iba a ser muy largo para los ensayos clínicos está llegando a la realidad, está llegando a la práctica. Este estudio de China, de CanSino, que ya se está aplicando en uso militar, implica que ya hemos encontrado la vacuna, ya se está aplicando a seres humanos la vacuna de CanSino en la China. Definitivamente lo que está pasando con Sinopharm y Sinovac en China muestra una realidad interesante, pero también preocupante. Sinopharm está probando la vacuna con 15,000 voluntarios en Emiratos Árabes Unidos, Sinovac va a probarla con 9,000 voluntarios en Brasil, y uno se pregunta ¿por qué no la prueban en China? Pues resulta que el virus ha mutado, y el virus que teníamos en la China en su primer momento tiene otras características en América, y esa es la gravedad de no probar las vacunas. Cuando utilizamos las vacunas sin todos los estudios posibles, podemos agravar la situación que sea crítica en el mundo y la podemos complicar. Creo que hay una buena noticia, lo que decía la canciller Longaric, de que ya hay un acuerdo con la Universidad de Oxford y AstraZeneca, que es otro de los posibles descubridores de la vacuna. Es una buena noticia que nos llegue esa vacuna, que ya está en fase 3 y que se va a probar en Brasil, en Sudáfrica y en el Reino Unido. Es una buena noticia, y que estemos en la lista para comprar la vacuna me parece que es una buena noticia. Lo de Moderna en Estados Unidos nos muestra la grave realidad de la globalización y cómo vamos a enfocar esta pandemia. Moderna es el otro laboratorio que este 26 de julio, ya la próxima semana, inicia las pruebas con 30,000 ciudadanos voluntarios en los Estados Unidos. Pero ahí vean el egoísmo o la visión de algunos países en el combate de la pandemia. Estados Unidos ha estado comprando y acumulando todos los insumos médicos para tratar a las personas enfermas, nos ha dejado al resto del mundo sin esa posibilidad de acceder a las medicinas, y ese es el grave problema que vamos a tener con esta vacuna, que ya se ve un horizonte y se ve una luz. La vamos a tener este año, la vamos a poder producir el próximo año. En enero ya los laboratorios van a estar produciendo vacunas, pero ¿la vamos a poder comprar? Parece que mi crítica permanente a la justicia billetera, que solamente el que tiene dinero compra justicia, se va a volver una crítica a la vacuna de la billetera. Parece que solo los países ricos y las personas con recursos van a poder comprar la vacuna, y eso no está bien, eso está muy mal. Por suerte, la OMS, la Alianza para la Vacunación, hay instituciones que han planteado ya que 2,000 millones de dosis van a tener que distribuirse con reglas equitativas. ¿A quién le vamos a dar la vacuna? Vamos a tener ahí un debate de constitucionalidad muy profundo, a los que tienen más riesgo, diríamos, ¿no? A las personas mayores, a los que tienen diabetes, hipertensión, a los médicos, a la primera línea. ¿Cuántas vacunas nos van a llegar a Bolivia? ¿Cómo funciona el derecho a la salud en estos tiempos críticos? Creo que ese es el horizonte que se nos viene, y yo veo que el problema de las elecciones del 6 de septiembre, y ahí ya empiezo a entender los argumentos de los politólogos, es el problema menor para la gente. Lo que nos está preocupando en este momento es el tema de qué está pasando con la educación,
por qué va a colapsar el sistema financiero, los impuestos, el tema de la salud y la legitimidad de un gobierno que con todas las características que tiene este gobierno de transición, tiene un rechazo de un sector que puede ser o no mayoritario de la población, pero que no está respondiendo a las políticas públicas que plantean. Entonces, definitivamente, yo creo que el 6 de septiembre nos permite un gran reencuentro entre los bolivianos. Por eso yo creo que es bueno que tengamos elecciones el 6 de septiembre y lo más pronto posible, porque más allá de las particulares análisis que podamos tener, lo que ha pasado en República Dominicana para mí es el ejemplo más grande. Es un laboratorio que nos ha permitido mostrar que ha habido elecciones ahí, con unas salvedades, 45% de ausentismo, con problemas definitivamente al momento de ingresar al recinto, pero con una experiencia que podemos mejorar y que podemos lograr que se concrete el 6 de septiembre. Yo insisto en que los problemas que se vienen en el mundo no van a desaparecer por el 6 de septiembre. La crisis climática que tenemos en el país nos está afectando mucho. Tenemos que entender ya que no podemos estar en el mismo barco juntos, todos los partidos políticos y todos los ciudadanos atacándonos. Es el momento de la unidad. ¿Unidad para qué? ¿Unidad para tener elecciones? Definitivamente no. Ese será un elemento más de la vida política del país. Creo que ya es momento que la opinión pública, informada, los movimientos sociales y todos empecemos a contribuir a construir estas políticas que necesitamos. Lo que le interesa al ciudadano es el problema que tiene con las pensiones de sus hijos que no puede pagar ahora y con la calidad de la educación que está recibiendo su hijo. ¿Cómo vamos a lograr cambiar, si la educación es el eje para cambiar el mundo, para cambiar la sociedad boliviana, con las reglas de juego que estamos teniendo ahora? No hemos entrado a un debate serio en la educación y lo lamento y entiendo que no lo puedes hacer en un régimen de transición. Por eso es importante tener un gobierno pronto, para que tengamos un pacto social y ojalá que sea de las características más amplias para cambiar estas agendas que le interesan al país. En la justicia definitivamente estamos muy mal y les termino respondiendo a los miembros del panel. Yo creo que los abogados que están defendiendo en este momento posiciones progresistas o posiciones en las que creemos, vamos a ir con mucha solvencia y con una cara muy abierta a la población, porque no hemos sido parte de esos procesos que ustedes critican. Creo que en este momento hay una transición y hay nuevas personas que están en este momento liderando o manejando las políticas públicas desde la posición contraria a la que entiendo están defendiendo ustedes. Creo que ese es el escenario nuevo. Creo que esa es la posibilidad que tenemos el 6 de septiembre de reconducir lo que pensábamos algunos que es algo bueno para el país. Gente nueva, gente que plantea que la Constitución se respeta y lo ha hecho los últimos 14 años, con posiciones críticas, inclusive al interior del movimiento al socialismo. Muchas gracias, José Luis. Muy bien, le agradecemos su participación al doctor Iván Lima en este punto. Volvemos más adelante con él para abordar el último punto de diálogo en Panamericana. Le damos paso ahora a don José Luis Bedregal para que pueda hacer referencia a este segundo punto, el curso de la cuarentena en el país y los datos preocupantes, ¿no?, que se han presentado en los últimos días, hasta ayer, con ese número que ya llama la atención, más de 56,000 a nivel nacional. Adelante, don José Luis Bedregal. Gracias. Efectivamente, como la gran mayoría, si no todos los bolivianos, estamos muy preocupados por la cantidad de contagios. Y por eso nos preocupa la situación en el mes de agosto, en el mes de septiembre. Las amas de casa, las mujeres, los hombres que nos están escuchando estarán también preocupados y por eso a veces no entendemos cómo algunos candidatos plantean como medida que sean los jóvenes los que vayan de jurados el día de las elecciones. Es decir, que sean los jóvenes los que corran el riesgo de contagiarse para saciar las aspiraciones de ciertos políticos que parecieran desesperados por intentar devolver al poder. Y eso no está bien. Debemos recobrar la cordura. Necesitamos actuar con más serenidad, con más responsabilidad.
Todos, José Luis, queremos que se vuelva al cauce de la normalidad institucional de nuestra democracia. Todos necesitamos y sabemos de la urgencia de contar con un gobierno que salga de las urnas por los próximos 5 años. Pero para ello de ninguna manera podemos ni debemos poner en riesgo la vida de nadie. En República Dominicana tienen 1.400 casos por día ahora. Nosotros vamos a superar los 2.000 casos por día. En República Dominicana, el día de las elecciones tenían 35.000 casos. Después de las elecciones hoy están por 51.000 casos. Son los riesgos que parece cuesta que entiendan algunos respecto al incremento que podría significar llamar a un proceso electoral en las actuales condiciones, que van a tener consecuencias lamentables, que ya todos conocemos, José Luis. Pues hoy creo que todos los bolivianos tenemos un amigo o un familiar contagiado por el coronavirus. Pero además, si esto no fuera poco, corremos el riesgo de elegir un gobierno débil, sin la suficiente legitimidad electoral, causada por el ausentismo que ha de ocurrir. Y siguiendo con el ejemplo de República Dominicana, de 7 millones de electores, 7 millones y medio, votaron apenas 4 millones. ¿Y eso queremos para el país? ¿Un gobierno débil? Sabiendo que tiene que afrontar esta pandemia que va a continuar, la crisis económica que se va a agudizar y la crisis política a la que nos ha llevado y quiere mantener el movimiento al socialismo sin ningún tipo de consideración con el pueblo. No necesitamos un gobierno débil que se desmorone a los 3 o 4 meses nuevamente. Bolivia no quiere inestabilidad. Bolivia quiere estabilidad para trabajar, para producir, para que nuestros hijos vuelvan a las escuelas. Pero bueno, parece que los intereses particulares de algunos a veces pesan más que los intereses colectivos de la patria. Ahora, con el curso de la cuarentena y los datos crecientes, lo que tenemos que hacer los bolivianos es solidarizarnos con todos los afectados por la pandemia, con quienes están contagiados y están luchando contra el coronavirus, con las madres, con los padres, con los hijos, con los trabajadores, con los médicos, los trabajadores de la salud, el personal de seguridad, y también con nuestras autoridades que han estado en primera línea, alcaldes, algunos gobernadores, ministros, y por supuesto con la presidenta de los bolivianos, a quien le enviamos nuestra solidaridad y reconocimiento por su esfuerzo y valentía. Y también censurar a quienes están haciendo lo contrario, a quienes están boicoteando todas las acciones que tienden a defender la salud de los bolivianos, a esos malos legisladores que están haciendo mal uso de su poder, a esos malos gestores públicos, como ayer en la población de Zipe en Cochabamba, el día jueves, a mediodía, hubo una entrada folclórica. Se pueden imaginar, hermanos bolivianos, una entrada folclórica. En la festividad, como reflejan los medios, la mayoría de los danzarines, por supuesto, en condiciones de contagio, sin barbijos, abrazados, bebiendo cervezas, y su alcaldesa, la señora María Heredia, dijo que no sabía nada. ¿Saben de qué partido es esa alcaldesa? Irresponsable. Del MAS. Lo que ocurre con la Caja Nacional de Salud es realmente vergonzoso. Sus autoridades puestas por el régimen anterior
son unos irresponsables que no tienen la capacidad de generar las condiciones para atender a quienes les pagamos mensualmente por ese servicio, a los trabajadores bolivianos. Y la central obrera, cómplice. No dice nada, se calla. Al contrario, los dirigentes vendidos que avergüenzan a la COP, organizando marchas para acelerar los contagios. ¡Qué irresponsables! Esos dirigentes deberían ser expulsados de la central obrera porque no honran la memoria de nuestra gloriosa COP, a la que ellos mancillan. Pero bueno, se están haciendo los esfuerzos y hay que seguir haciéndolos. Y en ese marco, creo que también hay algunas buenas noticias que hay que saludar, como por ejemplo el anuncio ayer de la creación del Fondo COVID, porque gracias a ese fondo, los municipios, de acuerdo a criterios demográficos, cuentan ya en sus tesoros, más de 247 millones de bolivianos desembolsados para la compra de insumos para la lucha contra el COVID. Y a esto se tiene que sumar los 1.400 millones de bolivianos del IDH, 15% para las gobernaciones, 10% para las universidades y el resto para las 339 alcaldías. Recuerde el pueblo boliviano que esos recursos fueron confiscados por el MAS en la gestión anterior y ahora, por fin, se han devuelto a los gobiernos locales. Por lo tanto, corresponde ahora que las organizaciones del control social, que los vecinos, exijamos a las autoridades locales hacer buen uso de esos recursos para habilitar camas, para conseguir medicamentos, para atender a nuestros trabajadores del área de la salud, para atender a los enfermos, para orientar e informar adecuadamente a toda la población. Esa es la tarea de hoy, no las preocupaciones políticas, no las preocupaciones electorales. Las tareas de hoy de todos, de ciudadanos, de autoridades, deben estar orientadas a preservar la salud y la vida de los bolivianos. No hay otra tarea más importante en este momento, querida audiencia. Muy bien, le agradecemos a don José Luis Bedregal al hacer referencia a este segundo punto de diálogo en Panamericana. Le damos la palabra ahora al politólogo Franklin Pareja para que pueda hacer referencia a este mismo punto, el curso de la cuarentena en el país y los datos que se han presentado en las últimas horas. Adelante, don Franklin Pareja. Gracias, José Luis. Bueno, los datos son muy preocupantes y la premura de llevar adelante las elecciones también es. Yo particularmente pienso de que es determinante y es un imperativo celebrar elecciones, porque día que pasa la situación boliviana se está precarizando mucho más. Pero la gran encrucijada es que las elecciones podrían celebrarse en el peor momento. De hecho, más o menos hay una proyección que dice que a fines del mes de agosto recién estaríamos llegando a la cúspide, es decir, a la meseta misma de los contagios. No podemos utilizar algunas experiencias internacionales a rajatabla, porque el caso de Corea del Sur, por ejemplo, que es un ejemplo emblemático que se utiliza, no corresponde a la realidad boliviana. Para empezar, Corea del Sur es uno de los países que mejor desempeño ha tenido en el combate al COVID, han tenido un testeo masivo, temprano, tienen uno de los mejores sistemas de salud del mundo, tienen una alta legitimidad de sus autoridades, elevados niveles de institucionalidad, información centralizada, en fin. El caso de Francia, un país obviamente que tiene condiciones también muy superiores a las de muchos otros, ha tenido un elevado nivel de ausentismo, pero
en uno y otro caso el nivel de contagios no ha sido realmente alarmante. En cambio, en el caso de República Dominicana, para poner un parangón relativamente similar a la realidad boliviana, fíjense, las elecciones que se han realizado el 5 de julio han tenido un 55% de participación, 14% menos que el anterior. Y el 5 de julio tenían 37.400 casos, con 794 fallecidos. Y el 17 de julio, estamos hablando de hace un día, han habido 50.113 casos nuevos, es decir, 34% más. Las autoridades en República Dominicana están aduciendo que este crecimiento exponencial de 34% más está directamente vinculado al acto electoral. A pesar de que se han tomado medidas de bioseguridad, a pesar de que ha habido observación internacional, en fin, el caso de República Dominicana, para poner un ejemplo relativamente parecido a una realidad como la nuestra, que también tiene déficits estructurales, es altamente preocupante. Entonces, pareciera que cuando uno habla de la fecha 6 de septiembre, estaría viendo a quién le conviene o a quién no le conviene realizar elecciones. Y creo que este discurso, o por lo menos estos argumentos, pues ya no son los que tienen que primar, porque aquí no se trata de ver la conveniencia de una fuerza política que tiene premura y de otra fuerza política que quiere reconstituirse. Primeramente, hay que hacer algunas cosas que son determinantes. No solamente hay que fiarnos en lo que dice la OMS, que por cierto está puesta en entredicho en muchos países, muchos de los cuales están luchando con mayor efectividad contra la pandemia, al margen de las recomendaciones de la OMS. Pero sería saludable que en el Tribunal Supremo Electoral consideren la posibilidad de conformar un comité científico propio que esté bajo su tutela y bajo su tuición, porque no puede depender de los datos del gobierno, dado que el gobierno es un competidor más. Tiene que tener tutela, no solamente para que recomienden cuándo es la fecha adecuada para celebrar elecciones, sino para que hagan un asesoramiento y acompañamiento permanente a todos los protocolos que se tienen que implementar. También sería recomendable que se conforme un comité de coordinación permanente con las autoridades de los gobiernos subnacionales. Al día de hoy, uno de los grandes problemas que ha suscitado el déficit de coordinación es precisamente eso, que los gobiernos subnacionales no tienen una expertise en cuanto a gestión, no han desarrollado su vocación autonómica y ahora se ven rebasados en un momento en el cual realmente una eficiencia en la gestión hubiera sido altamente recomendable. Pero también se tiene que establecer protocolos pedagógicos y amigables que tienen que llegar a la población, porque uno de los grandes problemas para ir a la elección no solamente es ir a la elección, sino que previamente tiene que haber toda una información que se tiene que desplegar de forma centralizada. Y como un evento tan multitudinario como es ir a una elección necesita protección, la coordinación con el ejército y la policía obviamente también es. Pero ¿en qué situación se encuentra el ejército? ¿En qué situación se encuentra la policía? ¿Cómo podrían los operadores mismos del proceso electoral garantizar inclusive su propia condición? Eventualmente puede llegar el contagio a las mismas autoridades del Tribunal Supremo Electoral, a los tribunales departamentales. ¿En qué condiciones los jurados electorales que van a ser designados para ese día van a aceptar realmente acudir para cumplir esta misión? Y los partidos políticos también tienen que realizar una cuestión logística que es nombrando a sus delegados de mesa. Si los partidos políticos no logran tener o contar con delegados de mesa en todas las mesas del país, lógicamente no van a tener la posibilidad de hacer un acompañamiento para brindarles seguridad y tener los datos, el feedback o la retroalimentación adecuada. Entonces, realmente yo creo que el 6 de septiembre como fecha se ha electoralizado de tal forma que lo único que se pone en la agenda del debate es que si no se va el 6 de septiembre es porque el gobierno se quiere prorrogar. Y si se va el 6 de septiembre en las peores condiciones
es para darle el gusto, en este caso, al movimiento, al socialismo y eventualmente a comunidad ciudadana. Y yo creo que la población no está y no va a girar en torno al cálculo que realizan estas fuerzas políticas. Tiene que haber en algún momento algo más pues de sensatez, de racionalidad, y no solamente fijar una fecha si no se hacen previamente todos los trabajos que se tienen que realizar. Al margen del saneamiento del padrón electoral, también habría que ver la posibilidad de realizar el acto eventualmente en 2 días, pero esto puede suscitar una serie de desconfianza y escepticismo por los bajos niveles de institucionalidad que tenemos en el país. En fin, como podemos ver, yo particularmente considero que el 6 de septiembre es una fecha que es muy poco probable que se logre materializar. Así como está la proyección de contagio, que no solamente la hacen los estudios que vienen de otras fuentes internacionales, los que recibimos diariamente con datos estadísticos del Ministerio de Salud, en fin, todos esos datos, también se está notando de que hay un posicionamiento que dentro de la agenda mediática posiciona diariamente solamente el tema del COVID. Todos los días, en todos los canales, en todas las radios, en todos los medios de prensa, el tema de la agenda central es el desempeño o el desarrollo de la pandemia. Y esto tiene impacto en la sociedad porque genera temor, genera escepticismo, genera preocupación, peor aún en un entorno donde tienes órganos del Estado en disputa y confrontación permanente, cuando ves que las mismas autoridades se contagian, cuando ves que el sistema de salud prácticamente ha colapsado, haciendo que en este momento la población está librada a su suerte. Ahora ya no hay posibilidad ni siquiera de asistir a un centro de salud, a no ser que estés en condiciones extremas, porque además ir a un centro de salud es altamente riesgoso. Todos estos hechos configuran lo que se denomina temor ciudadano de ir en el peor momento a una situación que debería descongestionar la crisis política que idealmente se debería realizar. Pero como no se puede aducir de que la fecha es inamovible y que solamente por el hecho de que la ley esté ahí y prevalezca, vamos a lograr convencer a quien realmente tiene que ser el protagonista de ese día, que es la población. ¿Qué pasaría si vamos a elecciones en condiciones no recomendables? ¿Podría producirse ausentismo? Quizás sí, es una probabilidad. A veces tenemos sorpresas. Y si eventualmente se produce un elevado índice de ausentismo, esto podría hacer que las fuerzas políticas perdedoras no quieran reconocer el resultado porque carecería de legitimidad. Entonces, se tiene, además de todas las cosas que se están considerando desde el punto de vista operativo y logístico, establecer un pacto de acatamiento a los resultados independientemente de la fecha. Porque si vamos a elecciones en un ambiente totalmente crispado, de polarización política, de confrontación de órganos, donde además no se ha saneado el tema del padrón electoral, yo creo que el pronóstico realmente nos podría asumir el momento postelectoral en una crisis todavía mucho más profunda. Para eso, el acuerdo que tiene que haber, no sé si desde el Tribunal Supremo Electoral, porque al final toda la carga de la tinta siempre recae en el Tribunal Supremo Electoral. Y el Tribunal Supremo Electoral está también bajo fuego, es decir, bajo fuego cruzado. Desde todos los frentes permanentemente fustigan y hostigan su accionar, que es muy complejo. Pero lamentablemente la historia y el momento los ha puesto ahí en el peor momento y tienen que dar la talla. Tiene que haber mayor liderazgo, tiene que haber mayor autoridad y no estar supeditados a los cálculos que se realizan de las fuerzas políticas en competencia, José Luis. Muy bien, le agradecemos a don Franklin Pareja. Cerrando este segundo punto, nos vamos rápidamente al último punto de diálogo en Panamericana. Por la premura del tiempo, simplemente en tono de reflexión, a unos 3 o 4 minutos por participante, hace referencia a temas de relevancia histórica o fechas de relevancia histórica en este mes de julio. Le damos la palabra al doctor Iván Lima. Adelante. Muchas gracias. Sí, definitivamente es un mes con acontecimientos tan importantes. El principal es Radio Panamericana, su 48 aniversario, creo que es
motivo de orgullo para ustedes y para todos los que de alguna manera contribuimos con opiniones o atendiendo a sus requerimientos. Creo que es uno de los medios que tiene mayor difusión y definitivamente las felicitaciones, que continúen muchos años más y realmente un reconocimiento de todos los que los escuchamos todos los días al equipo de Panamericana. Creo que es algo importante, están cerca ya de los 50 años y seguro que vamos a poder celebrarlo en mejores condiciones ya en los siguientes aniversarios que vienen. Recordar a Marcelo Quiroga Santa Cruz, recordar el 17 de julio como una fecha triste en la historia del país. Definitivamente su liderazgo y su conducción ha sido muy importante para todas las nuevas generaciones. 16 de julio, ¿qué se puede decir de La Paz en un aniversario tan poco común, tan poco recordado para nosotros? Pero con la fuerza que tenemos, ¿no? Los paceños siempre hemos estado a cargo de confrontar muchos temas y muchos problemas de la realidad nacional. Acá se han jugado muchos temas de gran importancia para la democracia, para el país, y hemos sabido dar la talla y la nota suficiente como para que todo esto conduzca y nos lleve a un buen puerto, a un buen camino. Es un mes de celebraciones, estamos cerca ya del 6 de agosto, se viene el 6 de septiembre, yo soy un convencido de que vamos a tener elecciones el 6 de septiembre, ojalá que sea en las condiciones mejores, con la participación de todos, lo reitero, que sea un reencuentro, como hemos tenido hoy, con altura, con argumentos, con debate, respetando la institucionalidad y dando ese mensaje a las nuevas generaciones de que algún momento entremos a esa etapa de conciliación o reconciliación nacional y entendamos que estamos en el mismo barco y vamos a tener que salir adelante todos juntos. Creo que es un buen momento para reflexionar, para estar agradecidos con la vida que tenemos y con la oportunidad que tenemos de ser parte de la historia y definitivamente vamos a salir adelante. Creo que Bolivia es un país que va a salir adelante ante toda confrontación y ante todo problema, y el rol de ustedes, Panamericana, es muy bueno, muy encomiable, y no dejo de decirlo y me despido de esa manera, un rol que apreciamos todos los oyentes. Muchas gracias, Panamericana. Le agradecemos al doctor Iván Lima por esas expresiones, cerrando su participación en Diálogo en Panamericana. Le damos la posibilidad de que haga lo mismo al vocero de la Alianza Juntos, José Luis Bedregal, para ir cerrando el programa, este último punto del programa. Gracias. Bueno, hemos celebrado el 211 aniversario de la gesta revolucionaria de julio en medio de esta pandemia, pero siempre con el optimismo y la fe de que vamos a salir adelante todos unidos, no solamente en La Paz, sino en el país y en el mundo. La humanidad va a saber sobreponerse al coronavirus, a esta terrible pandemia que nos ha afectado. La Paz, sin duda, ha reafirmado su vocación libertaria y ha reafirmado que es una tierra que, como dice su escudo, es cuna de libertad y tumba de tiranos. Nuestro saludo a todos los paceños, nacidos y no nacidos en esta tierra, y aquellos que por circunstancias de la vida, buscando nuevos horizontes y esperanzas, están construyendo patria en otros departamentos. El 17 de julio debe recordarnos lo que nos ha costado volver a un país con democracia. Mucho sacrificio, sangre, vidas de valiosos bolivianos que han luchado porque no existan más abusos, más desigualdades, pero nos debe llevar a la reflexión de que hoy nuevamente nuestra democracia está en riesgo. Se la ha puesto en riesgo en los últimos años y somos los ciudadanos y ciudadanas de todo el país quienes tenemos el deber con las futuras generaciones de protegerla, de resguardarla y de fortalecerla. Y en nuestra historia contemporánea, el surgimiento hace 48 años de Radio Panamericana, que, como dije al principio, nos mantiene informados a todos los bolivianos en todos los rincones de nuestra hermosa Bolivia. Su innegable papel en la defensa de la democracia, en la libertad de expresión, va a ser históricamente reconocida
por todos los bolivianos. Así que un saludo a sus trabajadores, un saludo a sus familias, un saludo a toda la audiencia de Radio Panamericana, agradecerles porque además nos une trascendiendo fronteras, nos comunica de manera fraterna, nos permite reencontrar amigos y familiares. Y nosotros que podemos acceder a la emisora, estamos absolutamente honrados y comprometidos con sus valores y principios. Yo termino saludando especialmente a quienes nos escuchan en los Yungas paceños, en Irupana, en Tarija, en Cochabamba, en el Beni, en Oruro, en todos los departamentos de nuestra patria. Muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares y nuevamente a Panamericana, mil gracias y a seguir adelante. Muy bien, le agradecemos también a don José Luis Bedregal por su participación en el programa este fin de semana. Finalmente, le damos la palabra a don Franklin Pareja para cerrar el programa, todos los puntos que hemos abordado este fin de semana. Adelante, don Franklin Pareja. Gracias, José Luis. Bueno, obviamente que celebrando el aniversario de La Paz nuevamente, pues es una tierra noble, generosa, que nos recibe y acoge a todos los que son y no somos paceños, pero que amamos profundamente esta tierra. La Paz tenía el liderazgo económico, pero hace unos años ya lo ha perdido. Santa Cruz equivale al 33% del Producto Interno Bruto Nacional y La Paz el 25%. Sin embargo, sigue siendo un departamento pujante, un departamento que tiene una diversidad en su producción, en sus pisos ecológicos, tiene una vocación fundamentalmente de servicios al día de hoy, con una población bastante joven, particularmente en la ciudad del Alto, pero al mismo tiempo con grandes complicaciones, con grandes situaciones que han precarizado estos últimos años la vida en el departamento. Y me voy a referir a algunos aspectos. En La Paz es la sede de gobierno, y el gobierno concentra básicamente una gran cantidad de la toma de decisiones nacionales. Sería importante que se piense definitivamente en entrar en un proceso serio de institucionalización. ¿Por qué hago mención a esto? Porque lamentablemente cuando cambia de gobierno y estando cerca a un momento de cambio de gobierno, generalmente cambiamos casi el 88% de la burocracia estatal. Y esto incide negativamente en el funcionamiento eficaz que tiene que tener no solamente el Estado, sino también el gobierno nacional que radica acá en la ciudad de La Paz. Yo creo que se debería implementar a la usanza o a la forma que utilizan otros países, por poner ejemplo Uruguay. Cuando en Uruguay cambian de gobierno, simplemente se remueve un 14% de la burocracia estatal. En Chile aproximadamente el 18%. En Bolivia cambiamos el 88% de nuestra burocracia estatal. Cada gobierno quiere reinventar nuevamente el país. Y siempre estamos al final en momentos electorales donde la población se adhiere a proyectos electorales, no necesariamente por convicción, sino porque tiene la esperanza de poder encontrar un espacio a través del mecanismo político. Si el país entrara en una lógica de institucionalización, si tuviéramos un verdadero servicio civil que implementara la meritocracia y no la politiquería, que realmente tengamos la posibilidad de contar con los mejores bolivianos en todos los puestos y que no sean los momentos electorales, los momentos de reinvención y crispación, donde la actividad programática siempre pasa a segundo plano. Y lamentablemente, José Luis, nadie les cobra a los partidos políticos lo que presentan en sus programas el momento que se inscriben a un evento electoral o a un acto electoral. Ese debería ser el referente que la sociedad civil definitivamente cobre a las fuerzas políticas que se comprometen cuando presentan su programa político, su programa de gobierno, y que además se puedan medir los resultados propiamente. En La Paz tenemos una gobernación
tenemos municipios, tenemos el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales que conviven a diferencia de lo que son en otros departamentos. Pero en muchas ocasiones la situación de la paz ha visto postergada, lejos de ser potenciada. Y creo que las autoridades del nivel subnacional tienen el gran desafío de recuperar el liderazgo de una región que tiene riqueza, no solamente desde la perspectiva de lo que generan los servicios, sino que tenemos una cantidad impresionante, por ejemplo, de la minería, la agricultura, el turismo, temas de políticas públicas que no se están trabajando con efectividad. Y el último año, particularmente el 2019, ya se ha visto un descenso por la desaceleración no solamente de Bolivia, sino del mundo en general. La tasa de desempleo se ha ido incrementando y eso precariza y lógicamente eso se refleja en la pobreza que estamos viviendo, que nos circunda. Ahora que estamos en un momento de cuarentena, es cuando más han aflorado los problemas de la pobreza. Por eso la cuarentena, desde el punto de vista práctico, es insostenible, porque tenemos una población todavía con elevados índices de pobreza, a la cual no le puedes decir quédate en casa si no tiene sustento, si no tiene ahorros, y con una capacidad al límite desde la estatalidad o desde el gobierno para dar asistencia social. Esta es una tierra generosa, es una tierra de gente luchadora, y creo que además de eso se tiene que plantear seriamente recuperar un liderazgo que siempre lo ha tenido, no solamente por ser la sede de gobierno, sino por la diversidad económica con la que cuenta. Yo me voy a despedir simplemente haciendo referencia a dos aspectos. Primero, en un momento electoral como nos encontramos ahora, donde la situación está tensa y está polarizada, es imperativo que haya una tregua entre la disputa que se está produciendo entre los órganos del Estado. No están contribuyendo absolutamente en nada a darle paz social al país y sobre todo a implementar políticas para mitigar con eficacia el proceso mismo del combate contra la pandemia. Y segundo, La Paz es una de las regiones que más ha perdido en los últimos años por efecto quizás precisamente de la desatención que ha tenido desde el gobierno. Es paradójico, pero en la ciudad de La Paz y en el departamento de La Paz, el señor Evo Morales ha tenido victorias contundentes, pero a pesar de eso no ha sido retribuido con la generosidad que debería haber retornado a este departamento. Entonces, más allá de eso, los gobiernos subnacionales tienen un gran desafío de aquí en adelante, y no nos olvidemos que en breve estaremos también en elecciones subnacionales que son las que reconfiguran el poder territorial. Así que pegadito a la elección nacional, tenemos elecciones subnacionales en puertas. Y los verdaderos artífices del desarrollo de una región tienen que ser los gobiernos subnacionales. Y en este caso, lamentablemente, estos años no hemos tenido el liderazgo que La Paz debería tener. Me despido una vez más felicitándolos por su aniversario Radio Panamericana. Mando y extiendo mi saludo cordial a José Luis Bedregal y a Iván Lima, y por supuesto a ustedes por permitirnos una voz en este espacio, pues el mayor agradecimiento. Muchas gracias, José Luis. Le agradecemos a don Franklin Pareja como politólogo, haciendo referencia ya, culminando su participación en el programa. De esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. A nombre de la dirección, de la planta ejecutiva y de quien les habla José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.